Bueno, bendiciones a cada uno de los estudiantes que somos parte de lo que es el Instituto Bíblico Bautista Sola Escritura. Vamos con nuestra segunda clase acerca de la historia de la iglesia y bueno, estuvimos hablando acerca del comienzo de este movimiento del cristianismo que comenzó con la llenura, con la venida del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver un poco más cómo este cristianismo ha sido expandido cerca de estas regiones de Judea, de Samaria y hasta, como lo dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, que iban a ser testigos en todas estas regiones. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar acerca de esta clase, de qué se va a tratar. Y bueno, lo que encontramos en esta clase es que vamos a ver acerca del primer viaje misionero, el primer viaje misionero que se llevó a cabo de este movimiento, la iglesia entre los gentiles. Nos vamos a detener en esto. Antes de llegar al segundo viaje misionero, vamos a tocar lo que es el Concilio de Jerusalén y la iglesia entre los gentiles, que fue un tema muy importante que tenemos que tocarlo porque esto va a determinar este segundo viaje, este tercer viaje y el cuarto viaje misionero, tanto como la iglesia entre los gentiles y el Concilio de Jerusalén. Vamos a tocar esos temas porque son de mucha importancia. Y vamos de igual manera, después de esto, ver el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero y el cuarto viaje misionero que nosotros lo tomamos, pero en sí fue cuando el apóstol Pablo iba directamente a Roma a enfrentar ese juicio y que terminó al final con su muerte durante el imperio del reinado de Nerón. Y vamos a hablar acerca de esta época sombría y la iglesia perseguida. Esto es lo que vamos a ver en esta agenda, en esta clase, y esperamos que esta clase solamente sea una facilidad para que ustedes sean siempre indagando más y más acerca de este tema. Ahora vamos a ver el primer viaje misionero. Esto lo registramos en Hechos capítulo 13 al 14. Ahora vamos a ver primeramente el panorama del conflicto que se desarrolló durante el año 46 y 48 después de Cristo. Durante estos años, donde este lapso aproximadamente se desarrolló este primer viaje misionero. Pero primero tenemos que ver este panorama de conflicto. El elemento judío que la iglesia sostenía era que no podía haber salvación fuera de Israel. Eso es un punto clave que podemos ver acerca de lo que es este comienzo del cristianismo. Para los que habían aceptado la fe, que eran judíos primeramente, sostenía que no podía haber salvación fuera de Israel. Es decir, que todos los gentiles convertidos al cristianismo tenían que ser sometidos a las leyes moisaicas. Y eso el apóstol Pablo lo tenía y sostenía bastantes en las cartas que escribía a los Gálatas, a los Efesios, donde habían influencia por parte de judíos que habían abrazado la fe cristiana, pero que sostenía que primero tenían que someterse a las leyes mosaicas. Entonces, durante este contexto vemos cómo se desarrollaba lo que es el primer viaje misionero. Encontramos a Pablo y Bernabé, que tal como habla las escrituras, fueron sacados de los apóstoles para una tarea en específica, una tarea que al final era un plan de Dios divino. Pablo y Bernabé, dos personajes muy importantes para la expansión del evangelio en sus comienzos y que sostenían que el evangelio era para judíos y para gentiles. Estaban con esa ideología firme de que este evangelio era tanto para judíos y gentiles, bajo la misma base de la fe en Cristo y sin tomar en cuenta la ley de Moisés. Esto iba a haber un, como podemos decirlo, un pequeño conflicto donde algunos sostenían que tenían que abrazar la ley mosaica para poder abrazar la fe en Cristo. Ahora, estos misioneros, para el primer viaje misionero, encontramos que fueron emprendidos por los dos obreros antes mencionados, Bernabé y Pablo. Esto lo encontramos en Hechos 13, versículos 2 y 7. Luego se trata de Pablo y Bernabé, en Hechos 13, 43 al 46. Encontramos un cambio de, de nombre, esto significativamente para el escritor de la carta, o para el escritor de este libro,
mejor dicho, encontró que Pablo tenía una presencia más. En sus comienzos no era tanto, pero a medida que avanzaba el tiempo, la filosofía y las ideologías de Pablo iban creciendo a tal grado que era tomado como uno de los principales en aquel entonces. La iglesia se involucró a enviar a Pablo y a Bernabé, pero realmente el plan era de Dios. Ese plan era de Dios mismo, del comienzo de Dios para poder expandir el evangelio. Tomaron como ayudante a Juan Marcos, quien más tarde tuvo que abandonarlos a ellos. Entonces, vemos el principio de lo que es este primer viaje misionero. Pablo y Bernabé después tomaron a Juan Marcos, que posteriormente lo había dejado. Ahora, el campo misionero que escogieron a las ciudades grandes de este primer viaje misionero, no vamos a tocar a fondo de los viajes, debido a que como esta es historia de la iglesia, estamos hablando acerca del origen de cómo se fue expandiendo. Sin embargo, eso lo podemos tocar en otras materias más a fondo, pero hoy vamos a darlo simplemente a lo que es, a lo básico. El campo misionero que escogieron las ciudades grandes fueron Salamina y Pafo en la isla de Chipre, vemos a Antioquía, Iconio en Siria, Listra y Derbe en Licaonia. Esas fueron las ciudades que escogieron y además, como vemos aquí en la imagen, tenemos aquí las ciudades donde ellos fueron, que fueron grandes, muy grandes, y que en la mayoría, algunas de ellas eran como puertos. Esto lo vamos a encontrar en los otros viajes misioneros. Y a uno se puede preguntar por qué Pablo y Bernabé fueron a esos lugares. ¿Cuál fue, como dicen, el talonario o lo que ellos tuvieron para ver a dónde ir, por dónde comenzar? Bueno, primero fueron guiados por el Espíritu Santo. Eso no cabe la menor duda, no podemos obviar eso. Pero tampoco no podemos obviar algo muy interesante acerca de esta historia del cristianismo, de cómo surgieron. Siguieron las rutas de comunicación del Imperio Romano. Esto facilitó el viaje. El Imperio Romano forma un papel muy importante para la expansión del cristianismo. Alguno puede decir, si fue el imperio el que puso al cristianismo, perdón, de rodilla o de sufrimiento, pero de igual manera fue el mismo imperio que utilizó Dios para la expansión del evangelio debido a sus carreteras. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma y sin duda alguna los territorios, las carreteras de comercio que tenía Roma eran impresionantes. Tan impresionantes que era el medio de comunicación que escogieron los cristianos y que vieron los cristianos la facilidad para expandir el evangelio. Era el momento preciso para renacer el cristianismo dentro del mundo, comenzando de esta región de Oriente, porque había una comunicación mucha más fluida que antes, porque había un flujo de personas en esos lugares mucho más mayor. Era el momento exacto. Hay un dicho que se menciona allá en España y que dice que Dios escribe derecho con letras pandas, y eso lo podemos observar, que Dios utiliza a hombres, a reyes, a emperadores, pero lo utiliza para poder orquestar lo que son estas escenas y cómo surge lo que es este cristianismo. Entonces, el imperio era un imperio grande y el imperio romano, tras sus surgimientos, siempre trató e impuso un edicto de paz durante sus regiones. Esto hizo que las regiones que estaban cerca no tuvieran conflicto. Esto también facilitó para que se pudiera influenciar, pudiera ir a cualquier lugar las personas que iban a predicar. Algunas ocasiones se le llamaban los del camino, a los que predicaban la palabra de Dios, porque utilizaban este mecanismo
para poder predicar la palabra de Dios. Estos fueron los comienzos del cristianismo. Ahora, bien, vamos a ver de igual manera la iglesia entre los gentiles. Antes de pasar al segundo viaje misionero, tenemos que tocar un punto muy importante, que es la iglesia entre los gentiles. Ahora, la iglesia se expandió tal como el Señor lo deseaba. No debía quedarse solo en Jerusalén, sino que llegaría hasta los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Era todo aquel que no fuera judío. Fin. Eso en sí eran los gentiles. Todo aquel que no era judío, que no practicaba la ley mosaica. La mayoría de los judíos creyentes pensaba que Dios ofrecía salvación únicamente a los judíos porque Él les dio su ley. Un grupo en Jerusalén creía que los gentiles podrían salvarse. Ahora tenemos otro grupo. Un grupo decía que los gentiles no podían salvarse porque no habían practicado la ley mosaica. Otro grupo decía que sí podían salvarse, pero tenían que abrazar la ley mosaica. Pero solo si seguían todas las leyes y tradiciones judías. Ella estrictamente que tenían que seguir estas leyes y normas. Es decir, si se convertía al judaísmo, sin embargo, Dios al final escogió a los judíos y les enseñó sus leyes de manera que llevaran el mensaje de la salvación a toda tierra. Eso es muy interesante. Vemos que aquí había, como dicen, ¿cuál grupo tenía la razón? Los gentiles tenían que abrazar la fe cristiana, pero tenían que primero abrazar la ley mosaica para poder entrar al cristianismo. Entonces, y en todo esto, Pablo andaba evangelizando con Bernabé y de igual manera Pedro había tenido un acercamiento con Cornelio, un romano, que había sido lleno del Espíritu Santo y había sido bautizado. Y en todo esto surge el primer concilio. Este fue el concilio de Jerusalén. Lo encontramos en Hechos capítulo 15, del 1 al 32. Este concilio fue muy importante y decisivo y que hasta el día de hoy la materia de la historia de la iglesia que se da en varios seminarios, en varias instituciones teológicas, lo tocan a profundidad. Ahora, para poder reunirse en un concilio tenemos que ver el problema, porque para que hubiera un concilio tendría que haber anteriormente una divergencia o una contradicción acerca de doctrinas o acerca de algún tema muy particular. En este concilio vemos el problema en sí. ¿Cuál fue el problema? El verdadero problema para los cristianos judíos no era si los gentiles podían o no ser salvos, sino si debían adherirse a la ley de Moisés. Al final ellos dijeron sí se pueden ser salvos. Eso no era en sí el tema muy primordial. Lo importante era, estos tenían que practicar la ley de Moisés como nosotros, o si al final nosotros, como ellos no practican la ley, son cristianos, nosotros tampoco no vamos a practicar la ley. Entonces, la prueba de sometimiento a esas leyes era la circuncisión. Una de las principales, la circuncisión. Sostenía que la circuncisión era necesaria para que los gentiles fueran salvos. Los cristianos judíos estaban preocupados porque muy pronto los gentiles serían mayoría y temían que las normas morales se debilitaran entre los creyentes si esto no cumplía con la ley judía. Bernabé y los otros líderes creían que las leyes del Antiguo Testamento eran muy importantes, pero que no era un prerequisito para la salvación. El mayor conflicto era respecto a la ley. Debido a este problema, Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con los que así enseñaban, diciéndose llevar el asunto a la iglesia en Jerusalén. Eso lo encontramos en Hechos 15 del 1 al 2. Había este problema, tenían que tratarlo en este concilio de Jerusalén. Y esto vemos que es a raíz de que si estos debían abrazar la ley mosaica. Era un problema algo muy difícil
y que tenía que ser tratado con seriedad. Y de esto iba a determinar lo que hasta el día de hoy conocemos y entendemos acerca del Evangelio. Pablo y Bernabé fueron dos personas muy importantes, pero sobre todo yo quiero subrayar Pablo, porque el cristianismo está basado al evangelismo o al evangelio, a la cristiandad de Pablo. En el Nuevo Testamento observamos que la mayoría de las cartas eran Pablo y que todas las cartas al final vamos a ver que en los credos y en los concilios posteriores tuvieron como base estándar en la mayoría de la cristiandad a Pablo. Esto es un tema muy importante, porque Pablo emerge como un individuo muy importante dentro del cristianismo, que algunos le llaman el segundo fundador del cristianismo, pero eso no existe, pero que sí tuvo una influencia muy importante dentro del cristianismo, dentro mayormente de los gentiles. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban dentro de los concilios? Primero, los apóstoles y los ancianos. Estos eran los que estaban. Y de igual manera, conocemos que tenían a Santiago, al hermano del Señor, como líder. Eso lo vemos en Hechos 15:2, del 13, del 19 y capítulo 12, versículo 17. Ahora, la solución. Después de tener los que estaban dentro de este concilio, los dirigentes de este concilio, tuvieron lo que es esta solución. Es de gran ayuda ver cómo la iglesia de Antioquía y Jerusalén resolvieron el conflicto. Enviaron una delegación para ayudar a buscar una solución. Se reunieron con líderes de la iglesia para dar sus informes y fijar otra fecha para continuar la discusión. Pablo y Bernabé dieron su informe. Santiago resumió los informes y tomó una decisión. Todos apoyaron la decisión. El concilio envió a los delegados una carta a Antioquía a fin de informarles la decisión. Por esta decisión, la iglesia quedó libre para iniciar una obra aún mayor, llevando a los pies de Cristo a toda gente, sin importar raza o condición social. Este concilio dijo, sin importar la gente, el tipo de raza o la condición social, rico o pobre, el evangelio tenía que ser llevado. Y que al final no era necesario. ¿Iban a haber algunos que iban a estar en contra de esta decisión? Sí. Eso lo observamos en todas las cartas que vamos a ver de Pablo, donde algunos decían que tenían que abrazar la ley, que no tenían que comer la carne de cerdos, que no tenían que hacer algunas cosas o que tenían que practicar algunas fiestas. Pero sin embargo, a través de la historia vemos cómo Pablo y los otros apóstoles, con sobriedad tomaron estos temas. Ahora, después de esto, de resolver este conflicto y de que podían ahora expandir la palabra de Dios, vemos el segundo viaje misionero, que data del 50 al 52 después de Cristo y que lo encontramos en Hechos 15, 13 al capítulo 18, versículo 22. Pablo y Silas, esta vez fueron ellos. Decidieron visitar en un segundo viaje misionero las ciudades en las que antes les habían predicado. Esta vez lo hicieron por tierra y no por mar. Decidieron ir por tierra, utilizando el camino romano que le permitió llegar a Cilicia. Tal como lo habían hecho en el primer viaje, utilizaron este camino romano. Y las puertas de Sicilia, un desfiladero que atravesaba las cordilleras de Mate, Tauros, pero luego ir al noreste, hacia Derbe, Listra e Icono, para luego ir a esos lugares, el Espíritu les dijo que no fueran a Asia. La influencia del Espíritu Santo fue muy importante para los viajes misioneros de Pablo. El Espíritu les iba guiando de una forma muy particular a los apóstoles, a donde tenían que predicar la palabra de Dios.
de manera que se dirigieron rumbo a Bitinia. Otra vez el Espíritu le dijo no, y debieron ir al oeste atravesando a Misia para llegar a la ciudad portuaria de Troas. Al final observamos que tuvieron que ir a lugares portuarios. Ellos no eran que ellos decían, sí, vamos a ir primero a esto, aquello. Posiblemente el apóstol Pablo tuviera en idea en qué lugares ir, pero el Espíritu Santo los guiaba. Y algo muy interesante, que los guiaba siempre dentro de estas rutas romanas. Hacía todo lo posible el Espíritu Santo, porque en los lugares donde ellos iban a predicar, había algo muy interesante en estos lugares, como la portuaria de Troas, que había circulación de personas de muchos lugares que llegaban ahí, ya sea de Europa, ya sea de Asia, ya sea de otros lugares. Y en ese mismo, por predicar la palabra de Dios, estas personas, posteriormente después de estar ahí, iban de nuevo a sus hogares, a Europa o Asia, y habían escuchado de este movimiento del cristianismo. Es muy interesante cómo el Espíritu obra a través de los viajes misioneros. Y algo muy interesante es la obra del Espíritu Santo en orquestar todo el escenario. Eso es muy interesante. Si lo ponemos de una perspectiva de una empresa local, las empresas no van a lugares donde hay poca gente, sino que van a lugares donde hay una fluidez de personas y donde le facilite, porque hay personas. Y precisamente una analogía a esa, el Espíritu Santo buscaba la manera donde las personas había una influencia mayor, donde éstas eran de diferentes lugares para que pudieran predicar el evangelio. Ahora, el equipo, debido a un desacuerdo en el momento de la planificación, Pablo y Silas formaron el primer grupo. Ese equipo reveló la unidad de la iglesia después de tomar la decisión en Jerusalén. El segundo lo formaron Bernabé y Marcos, quienes fueron a Chipre. Esto lo encontramos en Hechos 15, 37, 39. Ahora, la iglesia fundada por Pablo. Tenemos a Filipos, tenemos en Tesalónicas varias pequeñas congregaciones. Ahí tenemos la iglesia de Berea, tenemos en Atenas, tenemos en Corintio, metrópoli comercial de Grecia. Esto es lo que estaba hablando anteriormente, que el Espíritu Santo los guiaba donde había una influencia de personas y que venían de otras partes. Una iglesia fuerte, y desde ahí escribió las dos cartas a los de Tesalonicenses. El Espíritu tenía un control soberano de los itinerarios de estos viajes misioneros. Y esto hizo que hasta el día de hoy tenemos este gran movimiento por esta influencia mayor. Ahora, en el tercer viaje misionero, el equipo fue Timoteo, su único compañero en esta ocasión, quien se le había unido en el segundo viaje misionero. Y antes del final de este viaje, muchos compañeros se le habían unido. La ruta comenzó visitando la iglesia en Siria y Sicilia, incluyendo la ciudad de Tarso. Durante ese viaje permaneció 2 o 3 años en Éfeso, la temporada más larga que residió en el mismo lugar, 3 años. Todo esto sucedió del 53 al 57 después de Cristo. Esto lo encontramos en Hechos 18, 22. Los resultados más importantes fueron cartas que hasta el día de hoy son cartas teológicas que se han tomado seriamente para poder enseñar algunas doctrinas fundamentales dentro de la iglesia. Fueron las más importantes de la iglesia de Éfeso y dos de sus interesantes epístolas, Romanos y Gálatas. Fueron
los resultados que dieron a este tercer viaje misionero. Excelentes y hasta el día de hoy resultados que nos están influyendo estas cartas. Ahora, cuarto viaje misionero. Estamos ya el último. No estamos tocando a fondo debido a que esto es historia del cristianismo y que vamos de una manera poco más superficial en estos temas. Fue en el 60 después de Cristo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 27 al capítulo 28. Y mediante una serie de juicios y traiciones, llevaron a Pablo a Roma, donde la presentación del evangelio penetraría aún en los muros del palacio imperial. Era un momento muy difícil para el apóstol Pablo, porque en este momento su vida iba a ser más de sufrimiento en cadena. Pero sin embargo, esto lo utilizaría para penetrar en los muros del palacio imperial el evangelio. Roma había sido la meta de sus esperanzas. Y como preso en esa esperanza de su proceso, tenía una casa alquilada bajo custodia y por espacio de 2 años su casa fue una verdadera iglesia al final. En esa iglesia le encontramos Hechos 28 del 30 al 31, donde él enseñaba y predicaba abiertamente. Tenía esa facilidad. Lo más notable en Roma fue la escritura de las 4 epístolas, que en una materia, las epístolas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón. Escritas en su primera prisión, 3 o 4 años después fue puesto en libertad visitando a Creta, donde dejó a Tito como pastor y luego fue arrestado y enviado a Roma en su segundo encarcelamiento. Ahí escribió las llamadas epístolas pastorales, estas epístolas que son muy instrumento necesario en la rama pastoral, primera y segunda de Timoteo y Tito. Porque el apóstol Pablo entendía, no a un 100%, pero aún había una probabilidad del apóstol Pablo que decía, estoy cerca de mi partida y necesito dejar instrucciones muy precisas a estos 2 discípulos míos, que eran Timoteo y Tito. Entonces, la segunda epístola a Timoteo fue la última de sus cartas. Si usted quisiera ver cuáles fueron las últimas palabras que escribió el apóstol Pablo, lea segunda de Timoteo y verá que fue la última carta, escrita por el 64 alrededor. Ahora, después de ver este cuarto viaje, misionero, vamos a hablar acerca de la época sombría, una época muy difícil. Y yo quiero comenzar con la biografía del reinado de Nerón, un personaje muy emblemático, un personaje que en verdad era muy difícil para el cristianismo en esa época. La primera persecución fue ordenada por Nerón, por eso. Y fue general contra todos los cristianos. Contra todos los cristianos. En ese momento comienza un reinado de muchos emperadores que iban a estar detrás de los cristianos. En aquel entonces, el único Dios era César. El único Señor era César. Y cuando un cristiano decía que Jesús es el Señor, era como lo que le estaba diciendo que era un terrorista en esa época. No aceptaban el señorío de César. Ahora bien, tenemos que tener y conocer muy seriamente de que estos emperadores buscaban la manera de hacer que el cristianismo apagara su fuego. Ellos decían, solamente es un movimiento más que han surgido como otros movimientos y que nosotros ya sabemos cómo apagar esto. Y ellos comenzaron haciendo lo que ellos hacían, persecuciones, matanzas, quemaduras, etc.
Pero lo que no sabía que ese movimiento no era como otros, era en esencia el evangelio, una influencia mucho mayor que otras influencias. Sabemos que los emperadores culpaban a los cristianos cuando había algunas enfermedades, cuando había alguna catástrofe natural, una catástrofe climática. Ellos decían, los dioses están enojados porque hay cristianos todavía en nosotros. Y todo eso los culpaban a los cristianos. Ellos trataban la manera de hacer las culpas. Cuando hubo un incendio masivo en esa época, el reinado de Nerón culpó a los cristianos. No hay ciencia cierta quién fue el que ocasionó un incendio masivo en el reinado de Nerón. Algunos dicen que fue el mismo Nerón, y que estaba tocando el arpa cuando sucedía eso, porque Nerón al final fue un emperador, un tirano muy cruel, que había matado muchos cerca de sus familias cercanas y que no iba precisamente a discutir que posiblemente fuera él. Eso no es ciencia cierta. Pero de que sí es ciencia cierta, es que al final a los cristianos se le puso esa acción, que ellos fueron los que quemaron. Entonces, y como toda la gente estaba influenciado por el reinado de Nerón, entonces si fueron los cristianos hay que castigarlos de una manera muy severa y cruel. Y ahí fue lo que surgieron esas famosas antorchas humanas, donde los cristianos que eran tomados eran colocados como antorchas en sus palacios, en las calles, eran quemados vivos, puestos con antorchas. Fue una época muy difícil, del comienzo de una persecución muy fuerte, pero a medida que la persecución iba de aumento, cada vez más los seguidores de la fe cristiana también iba creciendo más. Ahora la iglesia en los primeros 5 siglos, mientras duró este imperio romano, bueno, el reinado de Nerón duró pocos años, del 54 al 68. En primer lugar, el cristianismo se difunde rápidamente por todo el imperio romano. El cristianismo poco a poco iba influenciando, iban tomando cada día más. Por eso es importante conocer acerca de este periodo de los emperadores durante estas persecuciones. Vamos a llegar en un momento donde va a haber un emperador donde en vez de perseguir a los cristianos, él se hace cristiano y cambia radicalmente la historia de la cristiandad como la conocemos hoy. Y vienen los temas de las persecuciones como parte de los emperadores romanos, que lejos de acabar con el cristianismo, incrementó el número de fieles y su influjo social en la filosofía, en todos los ámbitos. El cristianismo era algo no de tierra, sino que venía de algo sorprendente, de la influencia del Espíritu Santo, y que hasta el día de hoy muchas influencias en su época eran mayores, pero que acabaron. Pero este cristianismo que iba comenzando en su comienzo y que era débil en esa época, resultó siendo la influencia mucho mayor que hay hasta el día de hoy. Es impresionante esto, pero todo esto se debe a la orquesta, ese término de planeación del Espíritu para infundir el Evangelio de Cristo. Ahora, los estudiantes del instituto es necesario que indaguen siempre más, que vean acerca de las persecuciones, y por eso nosotros dejamos lo que es un libro para que estudien, que hagan un análisis de este libro de historia de la iglesia primitiva. Es muy bueno, de Harry Bohr, y que contesta algunas preguntas que nos podemos hacer, como cómo fue el mundo cuando se gestó la iglesia cristiana, qué sucedió en la iglesia después de Pablo y los hechos de los apóstoles, qué sucedió después, cómo llegó a tener su centro en Roma con la jerarquía católica, cómo
pasó de Jerusalén a Roma, qué pasó ahí y cómo llegó a tener ese centro y cómo se logró definir las doctrinas importantes, doctrinas que surgen como la Trinidad, una palabra que no está en el Nuevo Testamento, pero que la historia del cristianismo nos abre las puertas para conocer este término, conocer el canon de la Biblia. Vamos a ver de igual manera de las personas y que influyeron para este canon de la Biblia. De igual manera la naturaleza de Cristo, que de esas hubieron algunas herejías y por eso están los credos. Y eso va a ser, adelante vamos a tomar temas muy importantes acerca de los credos. ¿Por qué tenemos los libros del Nuevo Testamento? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Y cómo lo adoptaron la iglesia, algunas herejías, y mayormente las herejías surgen por conocer acerca de la divinidad de Cristo. Algunos sostenían unos temas, otros sostenían de otras posturas, y vamos a conocer bastante de esto. ¿Y por qué hasta el día de hoy tenemos estas doctrinas? La historia de la iglesia nos enseña cosas fascinantes. Y si algo nosotros tenemos que tener en cuenta es que solamente conociendo la historia y algunos errores que habían anteriormente y que algunos que posiblemente la iglesia los llamó hereje, pero posiblemente tal vez no eran tan errores como eran, pero esto lo vamos a ver de una manera muy bíblica y sobriamente. Entonces los estudiantes tienen que leer este libro, es muy interesante. Si quieren conocer cómo la iglesia cristiana está hoy, hasta el día de hoy, este está en el apartado de biblioteca digital, ahí lo pueden estar leyendo y al final hacer un análisis de los puntos más destacados que ustedes vieron en la historia de la iglesia primitiva. ¿Cuáles fueron esos puntos importantes que han influenciado el cristianismo? Bueno, esto ha sido lo que es esta segunda clase. Esperamos, mediante Dios, poder estar la otra semana en esta clase de historia de la iglesia. Bendiciones.